Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Estoy completamente de acuerdo con los sindicatos en que se deberían derogar las dos reformas. De hecho, yo participé como piquete en la huelga general que respondió a aquella reforma laboral del Partido Socialista. Aprovecho para pedirles, porque creo que se van a reunir pronto con Albert Rivera, que le expliquen la necesidad de la derogación de esas dos reformas y, en ese sentido, los límites de ese pacto de gobierno con el Partido Socialista, que no sirvió para ser un pacto de gobierno. En cualquier caso, para negociar y para llegar a acuerdos hay que ceder. Porque algunos dinosaurios, ¿no?, de la vieja guardia socialista les molesta a Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias, con una generosidad que, insisto, me parece excesiva, dice, pues si yo soy el problema, yo me pongo de lado. Y después hace ofertas en 4 aspectos que son corazón, ¿no?, de las propuestas programáticas de Podemos. Pedro Sánchez, pues le gusta mucho el teatrillo, la gesticulación, le gusta mucho ir de farol, hacernos perder el tiempo. Y bueno, Pablo Iglesias, yo creo que desde la discrepancia ideológica que les separa, pues a lo mejor es más simpático. Pero ven que prácticamente, juzgado en términos de desviación, pues francamente la posición de Cataluña y de la Comunidad Valenciana absorbe pues prácticamente, más de la mitad de la desviación se la llevan 2 comunidades autónomas, y por tanto quiere decir que hay que insistir en la importancia en que desde esas comunidades autónomas se haga una gestión económica mucho más rigurosa y eficaz de los servicios públicos, de los recursos públicos que están a su disposición. Durante la campaña electoral dijeron que podían bajar el IRPF porque el déficit iba bien, hoy vemos que mintieron. En enero dijeron que el déficit se cumpliría, hoy vemos que mintieron. Y en febrero el presidente del gobierno dijo que no se iría más allá del 4,5 y hoy vemos que mintieron. No tienen credibilidad y, por tanto, ¿por qué tenemos que creernos estas cifras? Lo primero que tendrá que hacer el próximo gobierno de España será encargar a la autoridad fiscal independiente una auditoría del déficit público en España para que nos cuente la situación real de la herencia presupuestaria que nos deja este gobierno. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, este espacio, ya sabéis, en el que un grupo de resistentes nos reunimos todos los días alrededor de una gran mesa con unas tazas de café, con las portadas de los periódicos sobre la misma, para tratar de explicar qué es lo que le está ocurriendo a este país tan convulso, tan agitado, con tantas incertidumbres, tan difícil de explicar. Pero gracias a la ayuda de nuestros oyentes, de este cuerpo de analistas que cada mañana se concentran en torno al programa, vamos a tratar de hacerlo.
Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, así que me vais a permitir que, como cada día, saludemos primero a quienes se incorporan a este programa, especialmente a nuestros expatriados, aquellas personas que tuvieron que dejar este país mirando hacia adelante en busca de nuevas oportunidades, sin mirar hacia atrás donde dejaban a familiares, amigos, a la pequeña María cuando Yasmina cogía el avión del aeropuerto. Buenos días, María.es, María Navarro. Eres muy cruel recordando eso, ¿eh? Se pasa mal en realidad. María... O sea, yo creo que si fuesen las cámaras un día normal, ahora en verano, cuando la gente va a ver a sus familiares en otros países, se alucinaría, ¿eh? No, es que las imágenes de los aeropuertos son unas imágenes tan icónicas, la gente, sí, las despedidas o incluso los reencuentros. Bueno, pero María un día tuvo que despedir a su hermana que se fue a vivir al extranjero y entonces, como además tienen una relación así muy de cariño, pues yo se lo suelto y así la dejo ya emocionada toda la mañana. Sí. Pero, bueno, ay, ¿qué tal te encuentras? ¿Bien? Sí, mucho mejor. Ya recuperamos la rutina, sí señor. Bueno, y un saludo muy especial a todas aquellas personas que se están incorporando en directo, que lo hacen utilizando ese hashtag Pablo Iglesias la cafetera, almohadilla Pablo Iglesias la cafetera. Es el hashtag que hemos elegido hoy porque en unos minutos hablaremos con Pablo Iglesias, el líder de Podemos, el secretario general de Podemos. Vamos a comentar, vamos a intentar profundizar en esa reunión con Pedro Sánchez. ¿Qué posibilidades reales hay de que se llegue a un acuerdo en este país? Porque en parte lo que estamos observando aparenta algo de teatralización, siempre en la política hay teatralización, pero ¿cuánto hay de teatro? ¿Cuánto hay de verdad, de posibilidad real de llegar a un acuerdo? ¿Qué disposición vio en Pedro Sánchez? ¿Qué disposición parece tener el Partido Socialista? ¿Qué disposición real tiene Podemos? ¿No será acaso que todos quieren unas elecciones, pero nadie quiere parecer el responsable? Bueno, de todo eso vamos a hablar con Pablo Iglesias en la cafetera, ahora en unos minutos, pero vamos a conectar también con París. Ayer tuvo lugar lo que algunos ya califican como el germen de un 15M. Ayer, cuando terminó la manifestación, sabéis que ayer había una jornada de huelga general, hoy es portada en todos los periódicos, ahora lo observaremos, pero había quien después de la gran manifestación hubo un grupo de personas que se acamparon en la Plaza de la République en París y colocaron unas carpas. Hoy han sido desalojados a las 6 de la mañana. Vamos a hablar con Andrea Olea de la Marea Granate en París, que además estuvo allí con estas personas que fueron desalojadas y, como digo, hay quien crea, hay quien encuentra paralelismos con lo que ocurrió aquí en Madrid en el 15M, así que vamos a hablar con ella ahora en unos segundos porque se están produciendo movimientos por todo el mundo, movimientos muy interesantes y conviene que no permanezcamos mirando para otro lado. Bueno, un saludo muy especial a, como digo, a quienes se incorporan en directo: Celemín, Alicia en Marea, Rojo Cabreado, Hardy Useful, Virginia Rodríguez, Charo Chamizo, Vladimir, Caque Rodríguez, Libertino Francachela, Tribilín, Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán de cabecera, tantos y tantos amigos, Enrique Quesada, tantos amigos, Antonio García Legal, que suponen una suerte de focus group, de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Así que comenzamos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Radiocable.com. Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo fue la reunión? Más allá de lo que hemos visto en los titulares, la interpretación de los medios, alguna declaración tuya, pero ¿en qué tono percibiste tú que se produjo? El tono fue muy bueno, o sea, fue una reunión muy cordial y lo que explicaba en la rueda de prensa de que habíamos hablado de literatura, que habíamos hablado de series, de cine, de política internacional, hablamos de Estados Unidos, de las primarias, de la situación de los demócratas y de los republicanos. Yo le transmití que tenía mucha ilusión por lo que estaba haciendo Bernie Sanders. Él me explicó algunas cosas muy interesantes del equipo de Clinton. Todo eso, aunque fue antes, digamos, de entrar en materia, creó un ambiente muy bueno. O sea, digamos,
un ambiente que antes no había existido. Siempre habían sido cordiales los encuentros con Pedro, pero quizá más fríos, y en este caso pues yo percibí por su parte otro tono, creo que él también lo percibió, y bueno, yo creo que no es una mala manera de comenzar. También lo de hacerle el regalo del libro sobre baloncesto, pues bueno, muchas veces es para distender una conversación que es una cosa positiva siempre. La mayor parte de los analistas, yo casi me atrevería a decir que todos, pero desde luego la mayor parte, creen que hay mucha teatralización en un escenario que inevitablemente conduce a elecciones porque las cuentas siguen sin dar, aunque incluso lograsen la abstención de Podemos. ¿Hay algo de teatralización en lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que hay cosas que parecen imposibles porque no se intentan. Ya está claro lo que no funciona. Parece que es obvio que el pacto entre Ciudadanos y Podemos, pues en términos parlamentarios es muy raquítico. Son 130 votos y solo consiguieron el apoyo de Coalición Canaria, 131. Y la vía que nosotros proponemos al Partido Socialista, a priori ya son 161. Yo creo que llegar a un acuerdo con el PNV sería factible, y si ese pacto que tiene Podemos y que tiene el PSOE con Ciudadanos pudiera servir para que Ciudadanos al menos se abstenga, pues ya lo tendríamos, o incluso que se abstengan los grupos catalanes. Yo creo que hay que intentar esa posibilidad. Me cuesta concebir que Pedro Sánchez no intente explorarla, al menos, porque podríamos tener pues un gobierno de coalición progresista en España, que yo creo que sería una buena noticia, que sería histórico y que serviría de verdad para revertir las políticas del PP y para que el Partido Socialista pudiera aplicar buena parte de su programa, que es lo que yo trataba de explicarle a Pedro, que ellos de alguna manera han capitulado un poco con Ciudadanos, con un pacto que no le ha gustado a nadie. Bueno, pues yo creo que todavía estamos a tiempo de explorar otra opción. Para eso es obvio que todos tenemos que ceder, pero creo que nosotros hemos demostrado que estamos cediendo mucho y que ahora pues le toca ceder al PSOE también. ¿Y qué impresión te dio él? ¿Cómo aceptaba ese discurso? Ya te digo que el tono fue bueno y los dos estábamos de acuerdo, pues bueno, en empezar a conversar y explorar avances programáticos. Nosotros hemos dejado claro que nuestra apuesta es el gobierno de coalición progresista, a la valenciana, y creo que Pedro le cuesta todavía pues entender que hay vida más allá de Ciudadanos y que seguramente eso le conviene a él y al Partido Socialista. Bueno, yo le quiero dar una oportunidad y ver si está dispuesto a reflexionar y avanzar por una vía que yo creo que sería la mejor para España. La tesis que manejan en el Partido Socialista es que vosotros podéis absteneros, que empujados por el debate interno que habéis vivido en los últimos días, empujados por algunas encuestas y por el lío monumental que supone de nuevo la formación de listas, es decir, repetir unas elecciones, que Podemos cederá, que terminará absteniéndose ante el PSOE y Ciudadanos. ¿Esto es posible? No es posible y creo que lo hemos demostrado ya. Lo demostramos en el debate de investidura, en las dos sesiones, y creo que en estos 2 años nosotros hemos demostrado ser coherentes y ser muy fieles a nuestros principios. Yo sé que eso es una cosa pues extraña en la política española, pero nosotros no llegamos aquí para vendernos, para traicionar a nuestra gente y para traicionar a nuestro programa. Estamos dispuestos a ceder en cosas y lo estamos haciendo, pero nosotros entendemos que hay que apostar por la vía de darle una oportunidad a un gobierno de coalición progresista. Nosotros, si nos vuelven a presentar lo mismo que ya vimos en esa investidura fallida, pues nosotros vamos a decir que no, como no podía ser de otra manera, y yo creo que esto lo sabe todo el mundo. ¿Y de qué pacto hablamos? Porque tú hablas de coalición, una coalición progresista, pero es poco probable. Desde luego el Partido Socialista ya no habla de esa coalición, siempre habla con Ciudadanos de la mano. Eso no se va a dar. ¿Hay alguna ecuación posible con Ciudadanos? Aunque Ciudadanos lo ha descartado, pero por vuestra parte, ¿hay alguna coalición posible con ellos? Aunque sea mediante la abstención por su parte, mediante no sé cuál, de qué naturaleza, pero ¿alguna posible? Yo creo que sería bueno que ellos se plantearan al menos la abstención. Ellos ya tienen un pacto con el Partido Socialista que nosotros respetamos, pero que es un pacto que no sirve para hacer gobierno. No porque lo diga yo, sino porque lo rechazó prácticamente todo el mundo en el Congreso. Nosotros podemos estar de acuerdo con Ciudadanos, quizá en una reforma del sistema electoral y en medidas de regeneración. Les pediríamos que no siguieran sosteniendo al gobierno del Partido Popular, de la Púnica en Madrid. Y creo que harían un sano ejercicio de responsabilidad de Estado si abandonaran el radicalismo verbal y el maximalismo de las últimas horas y fueran un poco más transigentes
y pudieran permitir ese gobierno progresista absteniéndose. Yo creo que no ha sido el mejor tono el que ha empleado Ciudadanos en las últimas horas y que no estamos en momentos de maximalismo, sino en momentos de ceder. Ellos son la quinta fuerza política en Cataluña, son la cuarta fuerza política en España. Creo que sería lógico que permitieran a la segunda y a la tercera fuerza ponerse de acuerdo, que podamos incorporar ahí a Compromís y a Izquierda Unida y que den una oportunidad a un gobierno progresista con un estilo parecido al gobierno que está funcionando muy bien en la Comunidad Valenciana. En el PSOE piensan que no vais a permitir que se repitan las elecciones porque ellos podrían sistemáticamente atacaros con el hecho de que termine gobernando el Partido Popular. Y en la tribuna de pie, a vosotros la contestación sería siempre: están allí porque vosotros no lo habéis impedido. Bueno, a nosotros nos han atacado con todo tipo de cosas en los últimos 2 años. Nosotros no tenemos miedo que se repitan las elecciones. Que la gente vote siempre es bueno. Y si se repiten elecciones, nosotros saldríamos con la voluntad y con la ilusión de ganarlas. Pensamos que es bueno intentar explorar la posibilidad de un gobierno progresista, pero si el Partido Socialista no cede como nosotros hemos cedido, pues entonces no quedará más remedio que ir a elecciones y nosotros asumiremos que el hecho de que la gente vote está bien e intentaremos ganarlas. Pensamos que lo que toca ahora es explorar una vía que todavía no se ha explorado, que es la del gobierno progresista. Pero si no ceden y no quieren, pues ¿qué le vamos a hacer? Si se repiten elecciones, ¿tendríais las mismas coaliciones? ¿Gozaríais de los mismos apoyos de las mareas? ¿Volveríais a configurar las listas exactamente iguales a las que hicisteis? ¿Habría modificaciones? Yo creo que las coaliciones, que las confluencias continuarían. Creo que todos estamos muy satisfechos con los resultados electorales que hemos tenido, pues tanto en Cataluña como en Galicia como en la Comunidad Valenciana. Hemos tenido también un resultado espectacular en Euskadi, donde ganamos las elecciones con el 26%, superamos al Partido Socialista y hemos sido segunda fuerza en Madrid, en Navarra, en Baleares y en Canarias. Y yo creo que deberíamos continuar con fórmulas muy parecidas. A lo mejor hay que ajustar algunas cosas, pero yo creo que hay una satisfacción general y si se diera una circunstancia que nosotros no deseamos, pero si se diera la circunstancia de repetir las elecciones, saldríamos, yo creo que con muchas posibilidades de ganar. Hay algunos que dicen que ahora las encuestas, bueno, nosotros hemos trabajado políticamente con encuestas que han dicho que nos hundíamos y al final más de 5 millones de votos, más del 20%, nosotros no tenemos miedo a ese escenario. Ahora bien, preferimos ceder políticamente en algunas cosas y darle una oportunidad a un gobierno de coalición progresista. ¿Y si el PSOE no puede, el PSOE de Pedro Sánchez, porque cabe la posibilidad de que haya diputados del Partido Socialista que si se alcanza un acuerdo con vosotros se bajen y no vote a favor del Partido Socialista el día de la investidura? Bueno, eso es una cuestión interna del PSOE que yo creo que sería grave, que no respetaran las mínimas normas de la disciplina parlamentaria. Yo quiero pensar que Pedro Sánchez, como secretario general, tiene la autoridad como para, bueno, pues apostar a través de los órganos directivos del Partido Socialista, que es a los que les corresponde tomar, entiendo yo, esta decisión, apostar por una vía progresista. Creo que sería muy raro ver a diputados del Partido Socialista que apoyan una opción que mira a la derecha y que, sin embargo, rechazan una opción que va por la vía del progreso y que tiene mucho más que ver con los principios históricos y con el programa del PSOE. Me parecería algo extrañísimo ver a diputados del Partido Socialista votando en contra de un acuerdo de progreso. Creo que no se levantarían bien de un bochorno así. Y por último, Pablo, ¿cabe alguna sorpresa? Esto te lo pregunto para poder dibujarnos un posible escenario, ¿de acuerdo? Estáis negociando vosotros. ¿A ti te llega el rum de algo? Porque hemos oído hablar de la Operación Borgen. Ya te lo pregunté hace unos días. ¿Cabe ese posible escenario de que de pronto pues los focos se vuelvan sobre Albert Rivera? Pero caben otras sorpresas porque, te digo, en los últimos días, en algunos despachos decisivos de este país, se especula con la posibilidad de un gobierno, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos. ¿Os llegan algún rum de esta naturaleza? Bueno, yo creo que esa fórmula es lo que desean buena parte de las élites económicas. Yo creo que los sectores oligárquicos de nuestro país han apostado por esa fórmula desde el principio. Lo hemos visto incluso expresado
editoriales de periódicos que aparentemente tienen líneas editoriales distintas, pero que les parecía bien esa opción. Es verdad que la presión de esos sectores pues quizá pueda hacer mella en el Partido Socialista, pero yo quiero creer que no. O sea, quiero creer que Pedro Sánchez prefiere llegar a un acuerdo con fuerzas progresistas para un gobierno de coalición de progreso antes que entregarse a lo que plantean, pues, lo que muchos llaman el IBEX 35, ¿verdad? Se ha escuchado a viejos líderes del Partido Socialista apostar por una fórmula así, pero yo sospecho que sus electores no les perdonarían algo así. Yo espero que eso no suceda. ¿Que eso lo desean sectores oligárquicos en España? Claro que sí, lo llevan diciendo desde el principio, y creo que hay muchas líneas editoriales que lo han planteado de manera clara. Yo pienso que los ciudadanos quieren otra cosa. Bueno, Pablo Iglesias, te agradezco muchísimo, como siempre, Pablo, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Un placer, Fernando. Hasta pronto. Radiocable.com. Antes de seguir, tenemos que dar cuenta de una noticia que se ha producido de última hora. Justamente cuando estábamos comenzando el programa, estábamos esperando a ver si había algo más de información, pero veo que están conectando los medios de comunicación internacionales. Parece ser que se han producido 2 explosiones en el aeropuerto. Situación de emergencia continua. Como os digo, informaciones muy confusas de las que venimos dando cuenta a lo largo de la mañana y que han obligado al programa a continuar, porque si hay un compromiso que habíamos adquirido nosotros con los oyentes es que ante situaciones como estas, este espacio que se genera en la cafetera de compañía, de solidaridad, de comunión en torno a las ideas, a la filosofía, a una forma de mirar al mundo desde el espíritu crítico, sin demagogia, sin precipitación. Mira, deciros que yo tengo una pequeña emisora musical local que normalmente no emito nada de noticias ni suelo conectar con ningún tipo de boletín informativo, pero voy corriendo ahora mismo hacia el estudio para conectar en directo con la cafetera. Pilar del Río, la presidenta de la Fundación José Saramago, una gran amiga de este programa. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Federico, muchísimas gracias por atender esta precipitada llamada, pero hay muchas personas que están acudiendo a nosotros, que se encuentran con mucho desasosiego de mundo tan complejo estamos fabricando. En estos momentos siempre sale a relucir la sociedad de conciencia, la sociedad de convivencia, ¿no? Estás escuchando La Cafetera y no estás solo. Yo, Fernando, somos una radio local del sur de Gran Canaria. Todos los días conectamos con tu programa y hoy seguimos con ustedes. No están solos. Por eso seguimos conectados, por eso hay algunas emisoras por FM que también se están incorporando a esta señal. Bueno, ya estáis en el aire y bueno, sigo aquí pendiente hasta que terminéis la emisión. Sigo acompañándoos, no me muevo de aquí. Muy buen trabajo, seguir así, enhorabuena. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Me gusta a mí esa recopilación de sonidos que hemos hecho de el 22 de marzo, este programa que tuvimos que alargar para abrir un espacio de... Bueno, lo que viene describiendo, lo que describía el jingle que habéis escuchado, pero se produjo un fenómeno fascinante. De pronto, emisoras de toda España llamando para incorporar la emisión de este programa a sus propios canales, a su propia difusión, y cómo lo estuvieron redifundiendo por todo el país. Muchísimas gracias a todos por la compañía y muchísimas gracias por ese gesto. Bueno, estábamos en esa conversación con Pablo Iglesias. Yo voy a destacar un asunto, porque he visto estoy viendo en el chat, en Twitter, que ha pasado desapercibido, pero Pablo Iglesias pedía a Ciudadanos su abstención. Decía que el mejor escenario para Ciudadanos sería la abstención. Y luego veo que hay muchas frases que estáis destacando vosotros mismos de las palabras de Iglesias, del secretario general de Podemos. Sospecho que
Yo fijaos que tengo la impresión, y más después de hablar de Pablo, que quizá es verdad que se ha abierto un cierto espacio para la negociación, porque se están observando movimientos políticos que en los últimos días no se estaban observando. De pronto, para que os hagáis una idea, yo tenía convocadas varias comidas con algunos políticos porque daban por hecho que el escenario estaba resuelto, que íbamos a elecciones, y de pronto han empezado a cancelar unos y otros, y esto tiene algo de singularidad, ¿no? Porque hay una nueva incertidumbre, ¿no? El anuncio que hizo Pablo Iglesias de que podría retirarse en el caso de que ese fuera el impedimento ha cambiado el tablero de juego, así que es significativo. Veía algunas frases que estaban destacando, por ejemplo, destacaba Podemos: el tono de Sánchez fue muy cordial, hablamos de literatura, de cine, de series, de primarias. Dice Rojo Cabreado: Podemos no va a entrar en el gobierno, Pablo lo sabe y por eso renunció a la vicepresidencia. No lo sé, porque te voy a decir una cosa, Rojo Cabreado, tampoco fue una renuncia explícita a la vicepresidencia. Dijo, si este es el impedimento, entonces hablaríamos de una posible renuncia, ¿no? Pero tampoco vino a decir que fuera a preocuparse realmente. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos, luego si queréis seguimos comentando. Por cierto, el número de teléfono, os pido ayuda, podéis dejar vuestros mensajes de audio en el 627-002-002, allá hay un WhatsApp, dejáis una nota de audio. ¿Qué os parece este escenario de pactos que se abre, esta gran negociación que está viviendo nuestro país? En parte directa, en parte soterrada, en parte con los focos colocados, con luces y taquígrafos, pero también se están produciendo algunas conversaciones privadas, más confidenciales, y los mentideros de la corte arden. Aquí en los cafés se están viendo reuniones insólitas. Bueno, ayer se produjo un anuncio trascendental. Vimos al ministro desaparecido Montoro hablando de la desviación del déficit. Dice el periódico El País que el exceso de déficit, sabéis que anunció que se había desviado más de un punto respecto a lo previsto, y dice el periódico El País que el exceso de déficit va a obligar al futuro gobierno a duros ajustes. Y fijaos, esto, la agenda setting, la forma en la que los grandes medios de comunicación enmarcan los temas que presuntamente son de interés de los ciudadanos, pero la forma en la que los enmarcan también forma parte del mensaje. Junto a esta noticia vemos la fotografía de los incidentes de París. La policía, parapetada detrás de los escudos, con botes de humo alrededor y un grupo de manifestantes lanzándoles cosas. Pero el titular que se observa, si ves la imagen de portada, es: el exceso de déficit obligará al futuro gobierno a duros recortes. Junto a esa imagen, ergo, se presentan tiempos de incertidumbre, inestabilidad, confusión, enfrentamiento, choque. Así que, según el periódico El País, la desviación se da en comunidades y seguridad social. Montoro anuncia que congelará el gasto autonómico. El PSOE y Ciudadanos revisarán ahora su pacto, dice el periódico El País. Y debajo esa fotografía de portada, que nada tiene que ver con este asunto y que está relacionada con los incidentes que se vivieron, incidentes bastante aislados, pero que han llevado todos los medios de comunicación, no solo en España, sino en gran parte del mundo, todos los grandes medios de comunicación a sus portadas. Y estos incidentes, este choque con la policía, dice: Francia se rebela contra la reforma laboral de Hollande. Ayer en una jornada de huelga, cientos de miles de personas participaron ayer en las 260 manifestaciones convocadas por los principales sindicatos y organizaciones estudiantiles en protesta por esta reforma laboral de François Hollande. Y en algunas, como la de la imagen, en París se produjeron incidentes entre los participantes y la policía, dice el periódico El País en portada. En la portada del periódico ABC también leemos, dice: déficit, autonomías. Montoro culpa al despilfarro autonómico del desvío del déficit y anuncia sanciones. Bruselas aplaude los nuevos controles, pero muestra preocupación por unos números rojos que superaron en 10.000 millones el objetivo. El ministro de Hacienda ayer, en la presentación de las cifras, el ABC no dice nada de que el ministro de Hacienda lleve desaparecido desde hace meses, no dice nada. Claro, ayer el ministro de Hacienda hizo lo posible por culpar no solamente a las autonomías, olvidando que esta es la herencia que va a dejar el gobierno de Mariano Rajoy, porque si ahora tiene la culpa del déficit las autonomías, también la tuvo cuando ellos recibieron el gobierno. Por cierto, ellos tenían una hegemonía absoluta en todas las autonomías, gobernaban en todas ellas, conocían el presupuesto de todas ellas, así que poca sorpresa recibieron de eso. Pero
Montoro ahora ha culpado a las autonomías, pero puso especialmente el foco en Valencia y Cataluña. Qué casualidad. Y dijo, hombre, tanto que presumen de gobiernos alternativos, nuevos gobiernos. Habría que decir si presumen de estas cifras, decía Montoro, pero el caso es que anunció ayer con mucha solemnidad esta desviación del déficit, que desde luego lo que sin duda significa es que, en efecto, como anuncian los medios, el gobierno que llegue va a tener que hacer profundas reformas, pero no menos de las que ya tenía que hacer, porque ya íbamos con alguna que otra deuda que responder ante Europa. Montoro, ayer, anunciando el déficit, la desviación. Pero ven que prácticamente, juzgado en términos de desviación, pues francamente la posición de Cataluña y de la Comunidad Valenciana absorbe pues prácticamente, más de la mitad de la desviación se la llevan dos comunidades autónomas, y por tanto quiere decir que hay que insistir en la importancia en que desde esas comunidades autónomas se haga una gestión económica mucho más rigurosa y eficaz de los servicios públicos, de los recursos públicos que están a su disposición. La deuda ya venía de lejos, el déficit viene de lejos, señor Montoro. Ayer Jordi Sevilla también compareció en una rueda de prensa, el Partido Socialista, el experto económico del Partido Socialista, y dijo, mintieron con el déficit, conocían el déficit, conocían el futuro del déficit, mintieron con las cifras, y esta es la herencia que va a dejar el gobierno del Partido Popular. Durante la campaña electoral dijeron que podían bajar el IRPF porque el déficit iba bien, hoy vemos que mintieron. En enero dijeron que el déficit se cumpliría, hoy vemos que mintieron. Y en febrero el presidente del gobierno dijo que no se iría más allá del 4,5 y hoy vemos que mintieron. No tienen credibilidad y, por tanto, ¿por qué tenemos que creernos estas cifras? Lo primero que tendrá que hacer el próximo gobierno de España será encargar a la autoridad fiscal independiente una auditoría del déficit público en España para que nos cuente la situación real de la herencia presupuestaria que nos deja este gobierno. Así que ya se nos están empezando a anunciar algunos recortes, algunos movimientos. Por cierto, ayer el propio Albert Rivera se manifestaba en torno a este asunto, lo hacía a través de Twitter con un mensaje nada tranquilizador, más bien inquietante. Albert Rivera decía, preocupante desviación del déficit público, 10.000 millones de agujero, en vez del 4,2 será el 5,24. El nuevo gobierno tendrá que hacer reformas. El nuevo gobierno tendrá que hacer reformas. Albert Rivera. Las reformas ya las sospechábamos, lo que no sospechábamos es que iban a tener una coartada como la del déficit para este importantísimo recorte, y veremos cómo la Unión Europea también nos está empezando a enviar mensajes, se ven algunas portadas, pero en todo caso aquí en España también se está utilizando en clave interna para culpar a Cataluña, a Valencia, y así ya tenemos la oportunidad, pues entonces se le pega un viaje a Cataluña con el tema de la independencia. Cataluña acapara ya 1/3 del déficit de las autonomías, dice el periódico El Mundo en su portada. Bruselas muestra su preocupación, recuerda que ya alertó al gobierno en octubre del agujero. En efecto, ¿os acordáis cuando Bruselas lanzó esos avisos al gobierno español en la antesala de la campaña electoral, y el gobierno español decía, bueno, pero es que en Bruselas hay algunos socialistas? Bueno, pues bien, ahora tenemos ya la cifra definitiva, y en efecto supera en prácticamente un punto la cifra que esperaban. Dice el periódico El Mundo, tal y como había avisado la Comisión Europea hace meses, España ha acabado desbordando todas las previsiones de déficit al cierre de 2015. El descontrol de las autonomías explica un desvío de más de 10.000 millones de euros que causa preocupación en Bruselas. Dice, Cataluña acapara ya 1/3 de la deuda de todas las comunidades autónomas. Argumento que han tomado también. Periódico La Razón dice, Montoro culpa a las comunidades autónomas de incumplir el déficit y anuncia sanciones. La desviación de un punto hasta el 5,16% del PIB supone más de 10.000 millones de euros. Y también los pactos forman parte de la estrategia de pactos, el diálogo, las conversaciones.
forma parte del retrato que hacen los medios de comunicación hoy de la actualidad española, y en la portada de La Razón dice: segundo intento de investidura, el calendario de Sánchez quiere recibir el encargo del rey antes del 23 de abril. El líder del PSOE cree que Iglesias se abstendrá porque en su reunión le trasladó que hay que evitar elecciones, y los socialistas mantuvieron contactos secretos con Podemos en Semana Santa al margen de Ciudadanos. Son estas conversaciones a las que me refería al principio. Y en la portada del periódico La Razón, la fotografía está dedicada a Felipe VI, y vemos en la portada del periódico El Mundo que lleva una fotografía también sobre estos incidentes que se han producido en París, en las calles de París. La calle se rebela contra Hollande, dice el periódico El País. Pero el tema que lleva fundamental, el tema que lleva desplegado básicamente en la portada, el periódico El Mundo, dice: Moncloa arremete contra los portavoces más jóvenes del Partido Popular. Dice: cuestionan el trato del partido a Rita Barberá. Si Maroto o Casado fuesen imputados injustamente, querrían que se respetase su presunción de inocencia. Reprochan fuentes del gobierno de Rajoy. Sí, esto era bastante raro, que se permitiesen comentarios como los que se estaban permitiendo a Maroto, a Casado, también a Andrea Levy, que han sido muy críticos con Rita Barberá. Y había quien decía: bueno, es que eso demuestra que el Partido Popular viene regenerado, y vemos cómo las voces, las de verdad autorizadas, están cuestionando a Rita Barberá. No. El apoyo que la Moncloa, que insinúa hoy el periódico El Mundo en su portada, que da la Moncloa a Rita Barberá, y que pone en cuestión a los portavoces, es un apoyo que quedó claramente mostrado el día que decidieron blindar en el Senado a Rita Barberá. Así que toda esta escenificación, esta teatralización de... Por una parte está el PP, que ansía su regeneración y por eso está pidiéndoles a los concejales que devuelvan su acta en Valencia. Eso es postureo. Porque lo que estamos viendo es que las medidas reales, no las declaraciones públicas, ni siquiera las de Maroto, las de Casado, las de Andrea Levy, no, las declaraciones públicas no, las medidas reales, al final, en lo que se concretan, es en que a Rita Barberá la blindaron. Así que es muy fácil hacer una declaración pública diciendo: el PP quiere regenerarse y por eso pedimos el acta, pero paralelamente estás blindando a Rita Barberá en el Senado. La estás aforando, garantizándole el aforamiento, y eso significa algo. Significa... De entrada, que hay dos corrientes claramente en el Partido Popular, una más joven que ansía una cierta regeneración, pero hay otra, que hay una defensa del aparato, de la estructura, no solamente a Rita Barberá, sino a toda esa manera en la que el Partido Popular estuvo recaudando dinero, porque a ver quién se cree que esto ha sido una estrategia del Partido Popular en Valencia para conseguir financiación, toda esta estrategia de blanqueo. Esto no se lo cree nadie. Desde luego no ha sido la estrategia de un concejal, montado por un solo concejal. En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Ayer, por cierto, preguntaron a Andrea Levy sobre los acuerdos, la política de pactos. Andrea Levy dijo: Pablo Iglesias es más simpático, y acusó a Pedro Sánchez en parte de postureo, de teatralización. Pedro Sánchez, pues le gusta mucho el teatrillo, la gesticulación, le gusta mucho ir de farol, hacernos perder el tiempo, y bueno, Pablo Iglesias, yo creo que desde la discrepancia ideológica que les separa, pues a lo mejor es más simpático. Simpático, en fin, bueno, vemos que algunos titulares hoy apuntan a las formas de los portavoces nuevos del Partido Popular. En fin, el caso es que también habló ayer Juan Carlos Monedero. Dijo: algunos dinosaurios del Partido Socialista no quieren a Pablo Iglesias. Porque algunos dinosaurios, ¿no?, de la vieja guardia socialista les molesta a Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias, con una generosidad que, insisto, me parece excesiva, dice: pues si yo soy el problema, yo me pongo de lado. Y después hace ofertas en 4 aspectos que son corazón, ¿no?, de las propuestas programáticas de Podemos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y esto en lo que se refiere a la agenda setting, a los grandes temas que los medios de comunicación llevan a sus portadas. Parecen ser del máximo interés para los ciudadanos, toda esta política de pactos, pero que en realidad muchas veces oculta verdaderamente más ruido que información, y por eso nosotros diferenciamos en este programa
en dos agendas. La agenda setting, el interés que marcan los grandes medios, y después donde habita el ruido, donde escuchamos muchas cosas, informaciones que se cruzan, que van por fascículos, toda esta sucesión de noticias relacionadas con la corrupción que introducen de pronto numerosos nombres y que la gente va perdiendo al final la tensión y ya no sabe si está contra la corrupción, a favor de la corrupción, si le parece mal, si le parece bien. Bueno, esto lo conocemos como la agenda setting. Y luego hay una segunda agenda. Le llamamos la agenda de la cafetera, que configuráis vosotros mismos, que podéis enviar noticias a través de ese hashtag Pablo Iglesias la cafetera, en la que podéis participar vosotros mismos con vuestros mensajes de audio en el 627-002-002 y en la que participan también los medios digitales que están irrumpiendo, que son disruptivos también y que muestran una faceta, un rostro diferente de la información. Es la agenda de la cafetera. Pasamos del ruido al sosiego. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Radiocable.com. Bueno, ayer tuvo lugar una reivindicación en París, hoy es portada en diversos medios de comunicación la jornada de huelga y algunos incidentes que se produjeron, pero se produjo una reivindicación interesante. Hay quien defiende que podría tratarse del germen de un 15M. Andrea Olea, París, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, dicen que podría ser el germen de un 15M. Esto llevaba tiempo organizándose, ¿no? Pues sí, llevaba al menos un par de semanas, desde que empezó a prepararse la movilización contra la reforma laboral aquí en Francia, que está impulsando el gobierno de Hollande. Entonces hubo una serie de colectivos y de gente individual que decidió aprovechar el tirón de las movilizaciones contra esta ley para despertar un poquito los movimientos sociales y a la gente aquí en Francia, que parece que están un poco dormidos igual. Sí, porque los movimientos sociales parecen un poco parados. Hubo quien entonces pidió autorización para montar unas carpas allí. Se montaron, les habían permitido permanecer hasta el sábado por la tarde y esta madrugada les han echado, ¿no? Es como una repetición del 15M. Pues sí, exactamente. Ya es raro que les hubiesen dejado 3 días quedarse en la Plaza de República, además es pleno París, teniendo todavía vigente el estado de urgencia. Era bastante extraño. Y ayer, pues los que estuvimos allí comentamos precisamente que no era mal plan por parte del Estado francés, porque al final, pues 3 días ahí durando con el frío y la lluvia, no sabíamos si la gente realmente se iba a prender, si la gente se iba a quedar. En el momento en que les expulsan de la plaza, cuando lo que han hecho ha sido estar de asamblea básicamente tranquila durante toda la noche, pues tiene visos, sí, efectivamente, de reproducir lo que pasó en Madrid. Vamos a verlo, vamos a ver qué pasa, porque no es la misma situación. Pero bueno, de momento han dicho que a las 6 esta tarde vuelven a la plaza. Sí, fíjate cómo se repiten los errores, porque aunque es posible que el propio desgaste, como dices tú, hubiera hecho que hubieran abandonado el propio sábado o antes del sábado, pero el hecho de que el gobierno impulse la expulsión... Oye, tú estuviste allí hasta por la noche, ¿qué es lo que veías? Descríbenos un poco el escenario, ¿qué es lo que sucedía? Pues mira, es muy curioso porque es ver una especie de 15M, obviamente con diferencias, ¿no? Entonces había similitudes y diferencias. Similitudes, pues empezábamos a ver manos que se
agitaban, gente que se preguntaba los unos a los otros qué quería decir, pues levantar las manos, y la gente que les explicaba, pues esto es para decir que estamos de acuerdo, que no. Empezaba a haber asambleas que estaban organizando, gente que también había estado en Madrid y que había visto lo que había ocurrido y que quería reproducir algo similar. Por otro lado, es verdad que pues a lo mejor el ambiente era un poquito más lúdico, festivo, al menos cuando yo estuve, que reivindicativo. Había al final mucha comida, mucha gente con cervezas, ¿no? Había conciertos, pero bueno, allí han seguido toda la noche, que no sabíamos si después de conciertos, cine, comida y bebida iba a haber algo más, y en principio se han quedado durante la noche debatiendo. O sea que, bueno, está por ver, pero la verdad es que las consignas que se oían recordaban 100% al 15M, ¿no? Bueno, pues queremos cambiar el sistema, estamos hartos, esto no es democracia, no es nada, o sea, iba mucho más allá de las reivindicaciones exclusivas por el tema de la reforma laboral. Había gente con ganas de hacer cosas. Entiendo en todo caso que esto que sucedió en la Plaza de la République en París no está directamente relacionado con los incidentes que hoy ocupan las portadas de los periódicos que tuvieron lugar como consecuencia de la huelga general, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Y de todas formas los incidentes fueron, pues como siempre, un tema aislado. Ayer hubo muchísima gente. De hecho, se hablaba de que en París había habido 27.000 personas que salieron a la calle. Yo creo que eso no es posible porque 27.000 personas es lo que se supone que hubo en la primera manifestación el 9 de marzo. Yo ayer estuve en la manifestación y allí había muchísima más gente, ¿no? Y realmente, bueno, pues sí, hubo incidentes, hubo gente que lanzó cosas a la policía y demás, pero fue algo bastante aislado y en general fue un tono muy tranquilo, pacífico y reivindicativo, pero eso, tranquilo. Sí, fíjate, porque si nos atenemos a lo que vemos hoy en las portadas, parece que París estaba incendiado por las reivindicaciones y, como siempre, vemos que probablemente forma parte más bien del anecdotario que de lo general. Pues Andrea Olea, que es periodista, además de pertenecer a la Marea Granate, que estuvo ayer en este que podría suponer un germen del 15M, o en todo caso hay algo de paralelismo entre lo que está ocurriendo en París y lo que ocurrió aquí en Madrid. Te agradezco muchísimo, Andrea, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Venga, gracias a vosotros. Radiocable.com. Para hacer la cafetera de Radiocable hemos tenido que convencer a mucha gente. A Iñaki Gabilondo. Me hace mucha ilusión este experimento que tú has iniciado hace unos días, en el cual yo pues voy a procurar aprender muchísimo. A Antonio García Ferreras. Para Radiocable siempre listo y dispuesto y en alerta. A Ana Pastor. Siempre para la cafetera y sobre todo para Fernando Berlín, aquí estamos. A Jordi Évole. Muchas gracias, Fernando, un abrazo grande. Por suerte sé que estamos muy bien acompañados. A algunos como Pedro J. Ramírez porque tienen más tiempo libre. Lo sorprendente tal vez no sea que yo haya dejado ayer o el domingo vaya a dejar de ser director del Mundo, sino que haya aguantado 25 años o que me hayan aguantado durante 25 años. A otros como el Gran Wyoming, a pesar de sus resistencias. Primero, no estoy cualificado. Segundo, no tengo vocación de servicio. Tercero, tengo una banda de rock and roll que es lo que más satisfacción me da. Y todavía te preguntas, ¿por qué escuchar la cafetera? You took to the senior prom, went to freshen up, but then she took too long. The guy you found her kissing in the parking lot, they're mostly just bad. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días.
Bueno, el encuentro ha tenido algo de repercusión en la prensa internacional, ¿no? Pues ha tenido, no exagerada, pero sí ha tenido repercusión. Varios medios lo recogen, sobre todo en forma de noticias de agencia, es decir, no profundizan mucho, no analizan ni siquiera entran a valorar demasiado las posibilidades de que haya o no haya gobierno, pero sí recogen y se hacen eco de cierto acercamiento, por lo menos de una cierta disposición más favorable a un pacto, a una coalición o a algún tipo de negociación. ¿Y los corresponsales cómo? Porque ellos sí han estado opinando en Twitter, hemos visto algunos comentarios. ¿Cómo valoran este encuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez? Parece que hay como escepticismo, ¿no?, sobre el resultado. Yo creo que se les está haciendo un poco largo, es decir, ya llevamos más de 100 días, casi 3 meses con esto y ya como que no lo terminan de ver. A la mitad, por lo menos, hay distintas opiniones, pero podríamos dividir entre la mitad. Se muestra bastante escépticos y creen que esto simplemente es otro golpe de teatro, un poco otro paso más en este intento de todos los partidos como para intentar que no recaiga sobre ellos la culpa de que se tengan que repetir las elecciones. Y luego hay otros cuantos, por ejemplo Jan Marot de Standard y de otros medios alemanes, que sí valoraban un poquito más la decisión, digamos, la jugada de Pablo Iglesias, la calificaban de jugada inteligente, de hecho, porque ponía la presión en los demás, y otros que sí que destacan el cambio de tono y que destacan que puede haber algo de esperanzador o de, digamos, que puede estar más cerca el acuerdo tras este cambio. Vemos que se ha valorado el ofrecimiento de Pablo Iglesias de quitarse de en medio en el caso de que se fuera el impedimento. Y también hemos visto algún artículo, el Financial Times publicaba uno sobre los debates internos de Podemos, ¿no?, esta semana. Sí, antes de la reunión, el artículo fue del lunes y hablaba un poquito eso, de cómo las fisuras y, digamos, las divisiones internas podían pasar factura y podían dañar la reputación de Podemos con los votantes. Curiosamente no era un artículo de su corresponsal habitual aquí en España, de Tobias Bach, era un artículo firmado por Alistair Dauber, que es un corresponsal freelance, pero venía un poco a recoger esto, que decía que la fortaleza de Podemos, especialmente durante la campaña electoral, había sido tener un mensaje muy unificado, muy fuerte, y precisamente eso, muy unido, y que todas estas últimas noticias, las críticas internas, las dimisiones, la destitución de Pascual, digamos la desaparición de Rejón, todo esto podía dañar un poco esa idea y ese mensaje de unidad y hacer que en el caso de que se repitan las elecciones pues tenga un coste para Podemos, aunque también advertía que Podemos había demostrado ser bastante hábil en reconducir a última hora las cosas y que tendría, eso sí, que dependería en gran medida de cómo son capaces de tapar las grietas su resultado. Es curioso porque la tesis del Partido Socialista, las últimas tesis apuntan a que Podemos estaría más predispuesto a un acuerdo por esos debates internos. Pero bueno, ahí está el artículo del Financial Times. Y luego veo también que hay algún artículo en la prensa internacional, en la prensa europea, sobre el Partido Popular, ¿no?, y sobre los casos de corrupción. Sí, es un tema que ya lo han tratado muchas veces, pero justo esta semana, ayer jueves, hubo un artículo, además a página completa, en el diario Le Figaro, que es uno de los principales diarios franceses y que además es el diario de tendencia más bien conservadora. Y hablaba un poco, se titulaba algo así como los asuntos turbios de la derecha española. El artículo sobre todo recogía y detallaba todos los escándalos y todos los casos de corrupción en Valencia, incluida la última, la Operación Taula. Y también venía a advertir que todo esto condicionaba y reducía bastante el margen de maniobra del PP a la hora de negociar para entrar en un gobierno o para, en fin, con cualquiera de los demás partidos. En lo que a la prensa internacional se refiere, las portadas, temas generales no relacionados con España, mucho sobre seguridad, atentados. Sí, la verdad es que la semana pasada el atentado de Bruselas copó toda la agenda de los medios y las portadas. En esta semana ha seguido, sobre todo un poco por todas las revelaciones de los fallos en la investigación y todo lo que se ha ido conociendo, también el atentado de Pakistán y un poco todo lo relacionado con el ISIS sigue teniendo mucha cabida. Por ejemplo, esta semana también se supo que el ejército sirio había recuperado Palmira, que durante un tiempo estuvo en manos del ISIS. Todo esto ha
tenido bastante repercusión. Y luego otro asunto que no está directamente relacionado, pero sí ha tenido bastante eco, es el rocambolesco secuestro del avión de Egyptair, que al principio se pensaba que podía ser un atentado yihadista, que luego resultó una historia completamente diferente, pero sí es verdad que ha tenido bastante cabida. ¿Sabes lo que te pediré? Que echemos un vistazo a los periódicos latinoamericanos. Podemos ir de vez en cuando poniéndole el foco también ahí. Pilar de la Peña, te lo agradezco muchísimo, Pilar. Nada, un abrazo, hasta luego. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues el periodista Fernando Berlín ha entrevistado a la persona que lo ideó, vamos, el que lo escribió. Él dice que no pertenece a... Y este último no ha ido. En lo que tú dices, se nos ha hecho del sistema. Esta mañana en La Cafetera, en Radio Cable, y decía... Fran Llorente, exdirector de informativos de Televisión Española, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Iñaki Gabilondo, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Manola Carmena, muy buenos días. Muy buenos días. José Luis Rodríguez Zapatero, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Radiocable.com. Hagamos que se nos oiga. Buenos días, Resistencia. Acerca de las sensaciones que se tienen ahora sobre las conversaciones entre Iglesias y Sánchez, no sé yo muy bien qué pasará, porque con esta noticia de Montoro, que será la herencia que nos deje el PP, si hubiese un gobierno de izquierdas, entre comillas, Europa nos dejaría incumplir otra vez el famoso déficit o como se diga, o nos va a apretar las tuercas tanto como hizo en Grecia para cargarse un gobierno de izquierdas. Buen fin de semana. Me viene a la memoria, Cora, ahora que decías eso en este mensaje de audio que dejabas en el WhatsApp del programa 627-002-002, pero me viene a la memoria, ¿te acuerdas cuando comenzó todo el proceso de conversaciones entre los partidos políticos y que os conté aquí, porque alguien del gobierno me había dicho, bueno, pero eso ya cuando se vaya acercando la fecha de las elecciones comenzarán a llegarnos los mensajes desde Europa, comenzarán a llegarnos los avisos, las advertencias desde Europa y nos dirán, a ver, ¿de qué gobierno estáis hablando? Bueno, pues aquí tenemos el primer gran mensaje, el incumplimiento de déficit español, que inevitablemente provoca movimientos ya desde Bruselas, mensajes. Si ya nos llegaban algunos anuncios de eventuales recortes, a partir de ahora esto va a ser... En fin, las tensiones se incrementan y en la medida en que nos vayamos acercando a la fecha límite para la convocatoria de elecciones, pues es más que probable que se vayan incrementando las presiones, porque como dices tú, Cora, ¿de verdad alguien piensa que desde Europa van a poner un camino sencillo para un posible gobierno de izquierdas en España? Eso... si es que fuera posible, porque claro, tampoco las conversaciones parece que avancen mucho en esa dirección, pero en fin, bueno, ya lo iremos viendo, lo iremos destacando en esta... Bueno, en este espacio de la Agenda Setting enviáis vosotros noticias, María las va recogiendo también y son algunas de las que queréis que destaquemos. Siempre nos pedís también, además, que tengamos unas palabras para refugiados, contra el maltrato, contra la desigualdad, a favor también de la dependencia y... Además vais enviando noticias que nosotros vamos recogiendo tanto a lo largo del programa como a lo largo de la jornada, y María ha recogido 3 o 4 noticias. Sí, así es. De hecho, bueno, lo que ha centrado muchísimo, sobre todo al principio de esta mañana, el tema ha sido lo que hemos tratado, ¿no? La Nuit de Debut. Seguro que no lo pronuncio bien, pero bueno, mi intención es recalcarlo. Nos habéis pedido mucho ese tema y además Fernando ha sido un crack poniendo una entrevista sobre esto. Y de hecho tenemos el hashtag Nuit Debut en la cafetera por si lo queréis usar para comentar la entrevista y todo lo que vaya pasando a lo largo del día de hoy. También os habéis enviado muchos otros temas. Ayer, por ejemplo, fue trending topic el hashtag Dimite ya Soria, que también os habéis enviado
varios enlaces sobre esto, y es que fue trending topic en España porque a lo que se referían era pedir la dimisión de este ministro por implantar el llamado impuesto al sol. Y de hecho, Víctor X nos decía, ¿qué será lo siguiente? ¿Un impuesto por consumo de oxígeno? Y la verdad es que es una reflexión muy simple, pero muy sincera. Y luego también Bienve del Pino nos enviaba una noticia del Confidencial que titula Interior asignará 200 guardias civiles de la nueva promoción a proteger nucleares. Y nos preguntaba si esto se paga solo. Lo cierto es que, según este medio, el Ministerio usará la convocatoria de ingreso a la Guardia Civil de 2016 para crear un cuerpo que reforzará la vigilancia de las centrales nucleares ante la amenaza terrorista. Charo Chamizo, por su parte, nos recuerda lo que ya os decía Fernando Berlín, y es que queremos recalcar el tema y la crisis de refugiados. Charo Chamizo nos enviaba un titular de ayer que decía: España estudia asumir un cupo de 6.565 refugiados tras el acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Se trataría de la voluntad de reasentar en 2 años al menos 1.449 refugiados, de los cuales 854 están ya incluidos en el Programa Nacional de Reasentamiento que se aprobó el pasado 6 de noviembre. Según Europa Press, explica que se trata de las mismas cifras a las que el Gobierno se comprometió en julio y de las que el Consejo de Ministros ha aprobado las mencionadas 854, con lo cual faltarían por aprobar 595 que se quedan, digamos, de momento en el aire. Por el momento lo que vemos son palabras, pero los hechos parecen ser otros. Ayer, Desalambre publicaba cómo las fuerzas fronterizas de Turquía han asesinado a 16 personas, entre ellas 3 niños, mientras cruzaban la frontera entre Siria y Turquía en los últimos 4 meses. Así lo aseguró el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Esta es una noticia que nos envió Esther Catoira y de hecho ayer la estuvimos retuiteando y con mucha razón decía: Turquía es el país seguro para los refugiados según la Unión Europea. Y es que con esta noticia, esta noticia contrasta bastante con la premisa que tenía la Unión Europea para firmar este acuerdo, y es que fue la justificación que dio la Unión Europea para firmar este acuerdo de la vergüenza. El acuerdo por el que se pretende devolver a todos los refugiados que lleguen a Grecia, de Grecia a Grecia y se envíen así a Turquía, basándose en que este es un país seguro. Un país que, por el momento, seguro, al menos, no parece. Es una absoluta vergüenza, un escándalo. Antes que hablábamos con Pablo Iglesias, no le hemos preguntado por esto. Puso un tuit diciendo: estos asesinatos no pueden quedar impunes. Es el país al que la Unión Europea paga por deportar refugiados. Triste por esta Europa. Amnistía Internacional ha denunciado que se está devolviendo a familias con niños, que la policía turca está matando a tiros a sirios, entre ellos niños que están intentando cruzar la frontera. Y, en fin, la denuncia de Amnistía Internacional habla de deportaciones, no habla de estos disparos de los que daba cuenta Desalambre. Bueno, en lo que a las portadas de los diarios digitales se refiere, vemos en lamarea.com, dice: los franceses mantienen el pulso contra la reforma laboral a la española. 1,2 millones de personas participan en la huelga general. Según los organizadores, la policía reduce esta cifra a 390.000. Y también dice lamarea.com: el soldado israelí que ejecutó a un palestino será juzgado solo por homicidio involuntario. Un militar ejecutó a un palestino que yacía herido en el suelo de un disparo en la cabeza. Las imágenes son absolutamente dramáticas, escandalosas. Como escandaloso es que está el planeta mirando para otro lado sistemáticamente con los abusos que se producen desde Israel contra los palestinos. Es una cosa vergonzosa, una cosa escandalosa. Bueno, Público.es dice: justicia ignora la petición de Argentina de interrogar a Martín Villa y a Billy el Niño. Los abogados de las víctimas de la dictadura denuncian que el gobierno incumple gravemente el tratado de extradición y asistencia judicial suscrito por ambos países y aseguran que la inactividad del Ejecutivo podría ser constitutiva de prevaricación. También dice Público.es que el Santander anuncia despidos y el cierre de 450 oficinas en España. El Diario.es en su portada dice: el registro de delincuentes sexuales revela que 40.000 condenados no podrán trabajar con menores. Y también el constructor Enrique Ortiz confiesa que financió ilegalmente las campañas de
el Partido Popular. Y en la portada de Infolibre, los peritos detallan el fraude contable en Bankia y critican el papel de la CNMV y del FROB. Y también las fórmulas que explorarán PSC y En Comú Podem para desbloquear la situación en Cataluña. El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y el número 1 de la confluencia catalana de Podemos, Xavier Domènech, se van a reunir próximamente. El objetivo es acercar sus posturas distantes por ahora, dice Infolibre.es. Cuando uno ve estas noticias, estos titulares, se da cuenta de la gran distancia que hay entre los medios de comunicación convencionales y los nuevos medios emergentes, la forma en la que hablan de bancos, de derechos humanos, y cómo lo llevan a sus portadas, ¿no? En fin, es algo que debiera ser motivo de reflexión. Escuchas La Cafetera, no estás solo. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia, perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Y lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar ahí. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la resistencia y no estás solo. A ver qué vais a hacer, que hablamos de preservativos y ponemos música soul y ya aquí crece la temperatura. Se ha oído una sonrisita así entre tímida y discreta de María de fondo. Sabrás, no quiero yo decir nada. Bueno, os decía, hay un número de teléfono con un WhatsApp en el que podéis dejar vuestros mensajes de audio, donde podéis participar en el programa, y os agradecemos muchísimo además la participación. Buenos días, cafetera. ¿No os parece realmente ofensivo que se reúnan los políticos para hacer un maldito pacto después de un mes sin gobierno y hablen de cine, de películas, de las cosas que nos gustan? Fue una conversación cordial. ¿No os parece como un poco de hablar del país? Gracias. Pues te voy a decir además que esto ha suscitado bastantes críticas, lo hemos visto en algunos medios de comunicación, aunque también es verdad que, como tú bien sabes e imaginas, para todo gran encuentro necesita un precalentamiento. Lo que se llaman los juegos preliminares. A mí la verdad es que me despista un poco estos mensajes desde Bruselas con el incumplimiento del déficit y tal, porque con esos mensajes ahora en plenas negociaciones, ¿qué es lo que quieren conseguir? O sea, ¿qué es el mensaje que intentan enviar? ¿Que si gobierna la izquierda nos van a fundir con recortes y tal? ¿O que gobernando la derecha, como ha hecho, además de incumplir el déficit, se han pasado con los recortes? O sea, como que no sirve de nada los recortes. A mí eso me despista bastante. Además te voy a decir, Rafa, no solamente hay una advertencia implícita a los riesgos de que gobierne la izquierda en el sur de Europa, porque no hay que olvidar que para Bruselas nosotros somos el sur de Europa y un posible espejo de otros movimientos y otros países, así que no les hace la menor gracia los movimientos políticos que se puedan estar dando en este país, y no cabe ninguna duda de que intentarán cercenarlos como puedan, ¿no? Sea cual sea el resultante. Pero claro, lo que me resulta verdaderamente llamativo es cómo el neoliberalismo ha ganado la batalla de la propaganda, porque que aquellos que aplican los recortes más profundos, que provocan unas enormes desigualdades y unos dramas que todos conocéis perfectamente,
que aquellos que no solamente provocan estos recortes, sino que están endeudando el país por encima de sus propias promesas, como hemos visto hoy con este anuncio del incumplimiento del déficit, encima llevan la bandera de la buena gestión, de la, en fin, de la formación, la educación. Nosotros somos grandes gestores y nosotros somos capaces de atar bien las cuentas, no como estos peludos, melenudos que vienen así al Congreso de los Diputados ahora, esta gente nueva que viene prometiendo que nos va a meter en un agujero de descontrol y de deuda pero si los primeros que han incumplido la deuda, los primeros que han dejado el agujero que han dejado en esta herencia, que va a ser la herencia que reciba el próximo gobierno, ha sido un gobierno que tenía mayoría absoluta y una capacidad como no ha tenido nunca nadie para aplicar el rodillo de su mayoría absoluta en legislación, en medidas, en recortes. Bueno, pues este es el resultado de sus políticas. No solamente no han reducido el déficit, sino que han generado una profunda desigualdad, ¿no? Así que hay quien confunde la inversión en lo público con el descontrol, ¿no? Y es una enorme equivocación, basada en un prejuicio, básicamente. A mí lo que me preocupa del futuro gobierno ya no es tanto que lo conforme, sino el pastel que se va a encontrar, que le debemos de 20 a 25.000 millones a la Unión Europea en recortes, que ya hemos tocado hueso, que ya, digamos, el grueso de la inmigración española se ha hecho, es decir, que la parte productiva de la sociedad ya está fuera, en fin, que estamos ya en las últimas y todavía nos queda mucho más por darle. Yo no le rindo las ganancias al futuro gobierno, ¿eh? Bueno, nos vamos a marchar ya. Hemos lanzado ese hashtag #NuitDebut en la cafetera para que comentéis también qué impresión os produce esto que está sucediendo en París. Puede ser la antesala de un nuevo 15M que se está dando, o una revitalización del 15M, porque es verdad, había algunos comentarios en el chat. Manolito decía, tenéis que hablar de los movimientos sociales emergentes, pero no solamente en España, dice, porque están ocurriendo cosas muy interesantes, movimientos muy interesantes en todo el mundo, ¿no? En fin. Bueno, tenéis ese hashtag #NuitDebut en la cafetera. Podéis utilizarlo para comentar este y otros temas. Muchísimas gracias a todos por la compañía. El lunes volvemos con más y si estás escuchando esto, no estás solo, así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Adiós. Adiós, Mary. Pásalo bien. Adiós. Pórtate mal el fin de semana. Haz algo, dignifica tu generación, yo qué sé. Yo este fin de semana estaré expectante por lo que pueda pasar allí. Sí, eso es lo típico que le digo. Oye, María, digo yo que harás algo un poquito transgresor. Y me dice, sí, voy a ver unas series en el ordenador, en el iPad. Oye, a ver, que yo tengo vida social, o sea... No, hombre, no me refiero a que no tengas vida social, tonta. En fin, bueno, que lo paséis muy bien. Adiós. Cuidaos. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hola, soy Fanny Suárez y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jorge Goiné y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mamen Pae y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Omar Big Little y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Marta y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Terenia y yo también
también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Steve McCroskey y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Julio Pat y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Juanjo de la Cruz y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Gesman 3 y también soy de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy la resistencia de la cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Monse Gómez y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy el Isra 232 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy David Quirós y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javicho Tweet y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Frank74 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Jesús López, también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Pablo Starter y soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Surco Alquebla y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, somos GS Grima y Ana y nosotros también somos la resistencia de la cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? Y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Checo 3X y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ignatius46 y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy El Pingue y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Otto Smilinski y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Frank Dufer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la resistencia de la cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Perfect y soy también la resistencia. Resistencia. A ver cómo ha quedado.